Ahí está. Ahí ven la pantalla. ¿Se ve bien ahí, Luciano? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, no se asusten que no va a ser toda escrita así la presentación. Simplemente, porque después de esta presentación seguramente se la vamos a compartir, y simplemente dejarles acá escrito desde cuándo hace que venimos preocupándonos por el medio ambiente, por las actividades productivas y su impacto en el entorno y en el ambiente. Y bueno, como un primer hito tenemos allá por el año 72, 1972, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se llamó así, que fue la conferencia de Estocolmo. Bueno, ahí es donde se comenzó a trabajar el tema, se comenzaron a reunir los principales líderes del mundo para tratar la problemática ambiental. Obviamente en ese momento no era tan preocupante y no era tan importante dar soluciones rápidas como lo es ahora. Y a partir de ese momento después siguieron sucediéndose diferentes reuniones, congresos, conferencias, en donde los líderes del mundo participan y establecen pasos a seguir dentro de cada uno de sus países para poder llevar adelante procesos de cambio rápido, mejora continua ambiental, que pueda generar impactos positivos. Después, bueno, bajo esa línea, y esto se los nombro porque me parece bastante importante, se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, fue una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, allá por el año 2015-2016, y que plantea una serie de objetivos que debemos perseguir a nivel mundial a lo largo de los 15 años que continúa. O sea que es una agenda a trabajar en cuestiones ambientales y sociales durante 15 años, hasta el año 2030, que bueno, esto apareció en el año 2015, así que hasta el año 2030 la idea era trabajar y conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, nuestra ciudad, la ciudad de Rafaela, está ligada a estos objetivos de desarrollo sostenible, y la política de gestión ambiental de la ciudad está alineada con algunos de esos objetivos que tienen que ver con lo ambiental. Entonces, bueno, son antecedentes a nivel mundial, pero ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Que somos empresarios, que somos industriales, que estamos trabajando en el día a día, y tiene que ver, porque son antecedentes que se fueron sucediendo, que se fueron planteando, y es muy importante que las organizaciones primero los conozcan, y después vean de qué manera se pueden subir a esa línea de trabajo para incorporar esos conceptos y que puedan después, obviamente, permitir a las organizaciones adaptarse a esos cambios de los contextos actuales. Entendamos que, como lo dije en un principio, estamos transitando ese momento de transición desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y no nos tenemos que quedar, tenemos que incorporar estas cuestiones y empezar a pensar en nuestras organizaciones teniendo presente y logrando darle la significancia que esto necesita a las cuestiones ambientales, ¿no? Algunos conceptos generales que tienen que ver con esto que estamos hablando. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? ¿Cuál es el modelo económico que tenemos en nuestra cabeza desde siempre? Y el modelo económico es este que ustedes ven ahí, es un modelo de economía lineal, en donde extraemos recursos, producimos, generamos bienes y servicios, los distribuimos a los consumidores y el consumidor consume. Entonces tenemos un modelo en donde extraemos recursos, consumimos y generamos residuos. Esos residuos después van a disposición final, a un relleno sanitario en el mejor de los casos, o un basural a cielo abierto en el peor de los casos. No existe recolección domiciliaria separada en origen, no existe recolección especial para generadores especiales de residuos, o sea,
todo se consume, se genera residuos y se desperdicia. A eso estamos acostumbrados y en ese contexto siempre trabajamos y nuestras organizaciones fueron creciendo. Más allá de que se viene hablando hace un tiempo ya de otro concepto, que es este que les muestro ahí, que es el concepto de economía circular, todavía estamos ligados bastante a ese otro concepto de economía lineal, ¿no? Entonces, de a poquito tenemos que empezar a pensar nuestros procesos desde el punto de vista o desde el concepto de la economía circular. ¿Y qué dice ese concepto de economía circular? Básicamente es un modelo económico que ya no contempla más extraer recursos, producir, consumir y desechar. Contempla esto, contempla un círculo, o sea, lograr que los sistemas de producción sean más eficientes y que además esos recursos que nosotros extraemos para generar bienes y servicios después se puedan recuperar y puedan ser reinsertados nuevamente a esos procesos productivos. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Y generamos menos residuos que van a disposición final y además mantenemos a los recursos activos dentro de la cadena productiva, no los desechamos simplemente. Entonces, bueno, ahí hay algunos conceptos que obviamente no los vamos no nos vamos a meternos de lleno, pero habla de pensar desde nuestras organizaciones, cuando nosotros pensamos en la extracción de recursos para obtener nuestras materias primas, pensar en ecodiseño, ecoinnovación, pensar en nuevos modelos de negocio que contemplen este nuevo concepto de economía circular. Obviamente está el reciclaje, primero la reducción, la reutilización, el reciclaje, la recuperación, todas estas palabras que las venimos escuchando hace un tiempo y que por ahí no sabemos de qué manera atarlas a nuestros procesos. Bueno, es importante entender para poder después bajar e implementar en nuestra rutina diaria de nuestras organizaciones estos conceptos. La remanufactura, la redistribución, reutilización, consumo colaborativo, bueno, son todos conceptos que aparecen ahí en este modelo y que es muy importante considerarlos al momento de repensar nuestras organizaciones. Entonces, bueno, como idea general quería presentarles esto para que tengan en cuenta que cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestras organizaciones, empezamos a pensar en nuestras organizaciones desde el concepto de la gestión ambiental, tenemos que verlo y enfocarlo e introducirlo dentro de este nuevo modelo que es la economía circular. Cuando hablamos de ambiente no hablamos solo de residuos, hablamos de un montón de otras cuestiones, de un montón de otras variables que rodean a nuestras organizaciones y que tenemos que contemplar a la hora de producir. Sí, sí. Bien. Ahí, bueno, solucionamos el tema técnico con dos empresas que no pueden entrar. Bueno. Y bueno, es difícil hacer participar a la empresa en este horario, muchos están trabajando y hacen lo posible, pero estoy viendo dentro de las personas que participan, Viviana, entiendo que es de la Metalúrgica Silva, Daniela de Laboratorios Mega, Leonardo de Aristeo, Sociedad Anónima, José Rizo de Deisa, hay tutores, está la coordinadora del programa en Sunchales, recién ingresa Verónica, del Grupo Espacial. Si alguien tiene ganas, tiempo y posibilidades de usar el micrófono, sabemos que como es horario de trabajo a veces es complicado, como la idea de esta clase es que sea, digamos, ya más orientada a las empresas en sí, y si quiere tomar un segundo para presentarse, vendría genial. Si no, le damos para adelante, pero bueno, sería bueno si alguien quiere contarnos un poquito de su empresa, si Gisela también tiene noción de quiénes están presentes en la clase. Es un tema el micrófono en estas clases, ¿no? Nadie se anima. Ahí Daniela No, se está viendo. Daniela se está animando. a ver, Dani. No, remamos siempre, Nada, pero bueno. quería compartir, buenas, no sé si me escuchan ahí. ¿Me Sí, sí, escuchan? sí. Nada, quería compartir que estoy de la Agencia de Desarrollo de Sunchales, acompañando a las empresas acá locales que participan del programa, y bueno, conociendo un poco más sobre esto para poder asesorarlas y vincularlas con las personas que saben en realidad. Esa es un poco la función. Nada más, eso quería decir.
como para ver si alguien se anima a hablar. Para romper el hielo. Sí, tal cual. Perdón, estaba sin Hola, micrófono. ¿qué tal? Vamos a romper el hielo también. ¿Cómo va? Soy Leonardo de Aristeo, Sociedad Anónima, es una industria láctea que, bueno, por su característica tiene un impacto ambiental bastante importante, las industrias lácteas, con lo cual nos interesa, bueno, tener ahí algún panorama sobre lo que podemos hacer. A pesar de ser una pyme, siempre hay acciones que se puedan llevar adelante para, bueno, para mitigar justamente el impacto ambiental. Genial, un gusto, Leonardo. A mí particularmente no me gustan las reuniones virtuales, prefiero más lo presencial, pero ahí veo que Leonardo, por ejemplo, está arriba del auto y puede participar de esta reunión, así que tiene sus beneficios también. Estuve hasta recién con la tutora del programa, estuvimos conociendo la planta, así que bueno, la forma que nos quedó de conectarnos es a través Sí, del sí, teléfono y desde de la camioneta. excelente, excelente. Eso indica que tenés interés por participar y por conocer de lo que vamos a charlar. Muchas gracias. No, a vos. Casi que es de la zona, Gisela. Si te Sí, sí, consideramos de la zona, bueno. además soy de provincia de Córdoba, pero igual me incluyen en la zona. Bueno, entonces el que quiera, durante la clase, que pueda liberar un poquito el micrófono por el trabajo, lo escuchamos tranquilamente, si no, seguimos mientras tanto. Pero el que pueda, en algún momento, también sigue el ejemplo del Leo y se conecta y nos cuenta un poquito. Dale. Bueno, seguimos Seguimos si avanzando querés. entonces. Dale, buenísimo. Bueno, me alegra que se hayan sumado algunas empresas más y seguramente después iremos avanzando cuando nos conozcamos personalmente y cuando podamos iniciar el proceso de consultoría a las empresas que estén interesadas en abordar la temática ambiental. Todos estos conceptos les van a resultar un poquito más familiar y lo podemos seguir charlando y seguir discutiendo y seguir entendiendo dentro de la organización qué lugar le damos a la gestión ambiental. Bueno, como dijo Leonardo, él tiene una empresa láctea y entiende desde algún lugar, más allá de ser especialista en lácteos, seguramente entiende que el impacto ambiental de su empresa es significativo. Entonces, ya simplemente entendiendo eso es el primer paso. Después viene un poco en conocer bien de qué se trata la gestión ambiental, en entender cuáles son los impactos que nuestra organización hace sobre el entorno, que no siempre son impactos negativos, ya lo vamos a ver, puede haber impactos también positivos a los entornos. Entonces, es interesante empezar a abordar la temática ambiental en nuestras organizaciones, y como les decía recién, y vuelvo a la presentación, considerando y teniendo en cuenta este modelo de economía circular. Desde el ciclo biológico de los recursos, como ustedes pueden ver ahí, y también desde el ciclo tecnológico para los productos de servicio. O sea cual sea la especialidad de nuestra organización, sea cual sea el aporte de nuestra organización en esta cadena de producción y de consumo, siempre se puede aplicar este concepto de economía circular a nuestros procesos, a nuestras actividades y al desarrollo de los servicios que podemos llegar a ofrecer. Tiene que ver con priorizar siempre los recursos renovables. Ahí al costadito tienen un itemizado que contempla en pocos puntos hacia dónde van estos conceptos. Conservar los recursos existentes, porque nosotros los recursos que tenemos los utilizamos, pero los volvemos a reinsertar en los procesos productivos, evitando que terminen desechados como un residuo. Bueno, ahí lo dice el tercer punto, entender que los residuos son recursos y pueden utilizarse nuevamente, repensar los modelos de negocios, ecodiseñar, incorporar tecnología digital, colaborar para crear valor compartido y demás. Conceptos que después, en la medida en que uno los va abordando, va entendiendo de qué manera nuestra organización se puede sumar. Bien.
Estos son lo que les contaba en un principio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta iniciativa de la ONU, que fue allá por el año 2015, y estableció estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para que los líderes del mundo los tomasen y los llevaran a sus países, y que los bajaran a todos sus niveles de gobierno, y que se empiece a trabajar en relación a eso. Habla del fin de la pobreza. Ahí abajo les dejo un link por si les interesa conocer más en detalle a qué se refiere cada uno de estos objetivos. Lo pueden hacer. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Hay muchos países del mundo que no lo tienen. Energía asequible y no contaminante, el fomento de la utilización de energías renovables, la diversificación de la matriz energética de los países, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, o sea que desde los gobiernos locales se comience a trabajar y se tenga en cuenta la gestión ambiental de las ciudades, y no solo por el hecho de gestionar residuos, sino por un montón de otros ejes que contemplan la gestión ambiental de las ciudades, desde el verde urbano y la biodiversidad, desde el uso de las energías renovables, desde el fomento al uso de movilidad sustentable. Bueno, todos son aspectos que suman a llevar adelante o a lograr estos objetivos que plantea la Organización Mundial de la Salud. Después, bueno, esta presentación se la pasamos, y ahí pueden acceder a la página web si les interesa saber un poco más de qué se trata todo esto. Y ahora, bueno, en un pedacito de este espacio y de esta charla, tengo que hablar de algo aburrido, que es el marco normativo. Aburrido, pero lamentablemente necesario. Hace poco tuve la posibilidad de estar en contacto con una empresa de acá de la ciudad, de Rafaela, bueno, que tiene intenciones de avanzar en certificación de normas internacionales, y bueno, ya habíamos iniciado el proceso, y después decidieron poner un freno, que no significa detener las cosas, simplemente avanzar desde otro lugar, y me dijeron: Gise, en lugar de enfocarnos y de que nuestro objetivo a corto plazo sea la certificación de una norma internacional, nos vamos a enfocar primero en cumplir con las leyes. Primero vamos a cumplir con las leyes, más allá que dentro de la certificación de esa norma internacional, que en el caso de ambiente es la ISO 14001, esa normativa exige el cumplimiento legal. Más allá de eso, ellos decidieron, y más allá de que es una exigencia de sus clientes la certificación, ellos decidieron primero ordenar la parte legal. Por eso les digo que, más allá de que es algo aburrido, las leyes, para nosotros que somos, bueno, en mi caso que soy ingeniera, me aburre leer leyes, pero lamentablemente tenemos que conocerlas y tenemos que saber de qué manera se insertan en nuestras organizaciones para poder cumplimentarlas. Si están hechas esas leyes es porque algún especialista las diseñó, y es importante considerarlas antes de tomar decisiones desde nuestras organizaciones. Bueno, hay mucha normativa que tiene que ver con la gestión ambiental, y mucha de ella está enfocada a la gestión de los residuos. A nivel nacional, arrancando ya de la Constitución Nacional, en donde se tienen en cuenta a través del artículo 41, que habla de que todo individuo tiene derecho a un ambiente sano, equilibrado y demás. Bueno, a partir de ahí surgen un montón de legislación en relación a la gestión ambiental, que es importante tener en cuenta. Está la Ley de Residuos Peligrosos, está la Ley General del Ambiente, está la Ley de Gestión de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, está la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, y hay muchas leyes más que tienen que ver con las cuestiones ambientales. Yo acá le nombré algunas relacionadas simplemente a residuos. Después, a nivel provincial, también tenemos nuestra normativa. Mucha de esa normativa simplemente adhiere a legislación nacional, pero mucha otra normativa es específica. Por ejemplo, tenemos la Ley de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Santa Fe, que está vigente en nuestra provincia a partir del año 2000. La Ley de Basura Cero, tenemos Ley de Aguas, tenemos Decreto de Residuos Industriales No Peligrosos, que este es bastante nuevito y que muchas veces las empresas lo desconocen. Entonces, como ven, hay mucha
legislación que tenemos que considerar a la hora de pensar en la gestión ambiental de nuestra empresa. Y después también a nivel local, bueno, hay empresas que no son de Rafaela, como el caso de Leonardo que habló recién, pero en el caso de Rafaela es una localidad que tiene bastante bien regulado muchas de los ejes que tienen que ver con la gestión ambiental. Entonces ahí tenemos ordenanzas que tienen que ver con la gestión integral de residuos a nivel domiciliario, tienen ordenanzas con la gestión de residuos a nivel de generadores especiales, hay ordenanzas de energías renovables, de gestión de aceites vegetales usados, y bueno, obviamente la creación de un ente que lleva adelante la política de gestión ambiental de la ciudad, que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Ahí les dejé también un link del instituto para que puedan entrar y ver cuál es toda la normativa local aplicable a la gestión ambiental. Y esto se los nombro porque, como les decía antes, uno de los requisitos cuando uno, por ejemplo, piensa en certificar una norma internacional como ISO 14001, tiene que ver con el cumplimiento legal. Bueno, estas son algunas de las normativas que seguramente apliquen en las organizaciones que están representadas acá, y que es importante que se tengan en cuenta. Cada una de ellas tiene algunos conceptos y algunos trámites que a nadie nos gusta hacer, pero que son necesarios para poder tener a nuestra empresa posicionada y atenta al contexto actual, atenta a los cambios del contexto actual. Bien. Y ahora yo, bueno, no están todos disponibles por ahí para charlar, pero me gustaría preguntarle, bueno, no sé si está, Leonardo, ¿estás ahí activo? Te agarro a vos porque fuiste el que te animaste a hablar. ¿No? No, bueno, se ve que no puede. José, ¿estás ahí? Recién entró. No, sí, estoy. Estaba tratando de conectar. Ahí está Leonardo. ¿Vos, por qué, sin leer esto que está escrito ahí, por qué crees que es importante empezar a implementar algunas cuestiones ambientales en tu organización? Más allá que dijiste que te parece que la industria láctea tiene un impacto importante en el ambiente, pero ¿por qué crees internamente que sería interesante trabajar en estos temas? Bueno, en la industria láctea lo que nosotros sabemos es que es altamente generadora de efluentes, como el suero, que tiene una demanda biológica importante. Es para arrancar, y después hay una cuestión económica también, donde muchos de los residuos que tenemos, de lo que hoy estamos desechando, pueden ser subproductos, podemos transformar en subproductos, el suero mismo. Exacto. Y también hay mucho, con la cantidad de energía que se requieren para cámaras de frío, somos generadores de energía que se dispersa y no se usa, con lo cual vemos que hay cuestiones ambientales a atender y a aprovechar también, digamos. No solamente para no generar una cuestión contaminante, sino también para aprovecharlo como un recurso. Bien, excelente. Bueno, mira, no sé si hiciste trampa y leíste antes, pero muchas de las cosas que comentaste están escritas acá, ¿no? Que esto surge de entrevistas, encuestas que se hicieron a diferentes organizaciones de diferentes tamaños y de diferentes lugares del país, preguntando esto: ¿por qué implementarías gestión ambiental en tu organización? Y bueno, estos son los principales puntos que salieron. Lo que dijiste, reducir el consumo de recursos, y eso te lleva a minimizar la gestión de los residuos, porque vos hoy tenés una empresa que consume agua para llevar adelante tus procesos, y consume esa agua y genera un efluente que no lo estás aprovechando a lo mejor como subproducto, alguna parte de ese efluente obviamente, y estás obviamente consumiendo recursos y generando residuos. Y eso es lo que vimos al principio, que es la economía lineal. Consumimos recursos, generamos residuos. No intervenimos ese proceso para ver de qué manera ese residuo puede volver como recurso. Entonces es importante eso. En nuestras organizaciones, si vamos a intentar charlar o implementar cuestiones ambientales, tener en cuenta eso, ¿no? Ese ciclo de transformar el residuo en un recurso. Y obviamente transformar el residuo en un recurso te va a ahorrar costos, porque vos estás optimizando tu proceso para consumir menos recursos, o para poder darle un valor a ese elemento que hoy lo tenés como un residuo. Entonces, indirectamente te genera una disminución de los costos.
aunque por ahí no se puede evaluar en el corto plazo o medir en el corto plazo, este es un efecto real y concreto que si la gestión ambiental en la empresa se aplica como corresponde, ocurre. Hay que cambiar ese paradigma que muchas veces o años atrás se tenía de que el gasto en ambiente es un gasto y no una inversión. En realidad es una inversión, hay que verlo desde ese lugar. Quizás no sea una inversión que te genere un recupero en el corto plazo, pero es una inversión que te va a generar un recupero y además de generarte un impacto positivo a tu gestión ambiental, va a tener un impacto positivo sobre tus costos también. Además, bueno, otras empresas dijeron que es importante tener un plan continuo de formación personal, crecimiento profesional dentro de la organización en materia de gestión ambiental. Este punto que es importante, posicionarse ante nuevos mercados y exigencias de clientes, hoy en día eso está traccionando muchísimo a las organizaciones a empezar a trabajar en cuestiones ambientales. Hoy hay clientes internacionales de muchas industrias locales que están exigiendo la certificación de sistemas ambientales para poder seguir comprando sus productos. Entonces, el círculo se va cerrando, se va cerrando, se va achicando y se va generando esa necesidad de subirse a ese sistema para no quedar aislado y para poder ir evolucionando. Hoy los cambios son mucho más acelerados, mucho más rápidos que hace unos años atrás, por eso es importante estar atentos. Y bueno, y después el otro punto que tiene que ver con que empezar a trabajar en cuestiones ambientales te ayuda también a cumplir con la normativa legal relacionada a la gestión ambiental aplicable a tu actividad. Bien, entonces, bueno, ya hablamos un poco de esto, de las normas ISO. Esto simplemente se los nombro, no quiere decir que cuando uno decide empezar a trabajar en gestión ambiental en la organización sea para certificar una norma internacional, porque más allá de que yo realice todos mis procesos, que empiece a trabajar con cuestiones ambientales, que empiece a incorporar el concepto de economía circular en mi organización, eso no significa ni te asegura ni te garantiza que vos con eso simplemente vayas a certificar una norma ISO como la norma ISO 14001. Vos tenés que hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de evaluación de tus procesos, cumplimentar con los requisitos que exige una norma internacional y seguir los pasos que esa norma internacional te exige para poder certificarlo. De todas maneras, se los quise dejar acá, que la norma que regula, o la norma internacional que brinda información acerca de gestión ambiental en organizaciones, es la serie de normas ISO 14000, no existe una ISO 14000, sino que se llama serie de normas ISO 14000, donde la ISO 14001, que la última versión es la 2015, es la que está relacionado a proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para trabajar en pos de la protección del medio ambiente y de la correcta gestión ambiental de las organizaciones. Bueno, esta norma ISO 14001 define al ambiente como el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Ahí está el kit de la cuestión, y un poco lo que comentó Leonardo nos clarifica y nos lleva a la realidad esta definición tan teórica, ¿no? Él habló de generación de efluentes, esos efluentes tienen que ir a un lugar, tienen que ser vertidos a un lugar, y seguramente estarán afectando la flora, la fauna. Esa empresa consume agua, consume un recurso natural como lo es el agua, entonces tiene un impacto sobre ese recurso, y es lo que se trabaja desde la gestión ambiental interna de una organización. Bien, y ahí aparecen dos cuestiones nuevas que si ustedes empiezan a trabajar en esto, las van a empezar a escuchar más seguidamente, que es el aspecto ambiental y es el impacto ambiental. Y también está esta definición de aspecto e impacto ambiental según ISO 14001. Después se los voy a explicar bien con ejemplos un poco más sencillos. Entonces habla de que un aspecto ambiental son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el ambiente. Ya lo vamos a ver bien de qué se trata. Y el impacto es el efecto que produce ese aspecto ambiental sobre el ambiente.
Puede ser un efecto positivo o puede ser un efecto negativo, que influye sobre el ambiente. Bueno, y ahí al lado hay un ejemplito chiquito, pero ya lo vamos a ver mejor para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, tenemos una actividad que es el transporte de productos químicos. ¿Qué aspecto ambiental le encontramos a esa actividad? Y el derrame de un producto químico, eso es una causa, puede haber un derrame. Ese derrame, ¿qué impacto me va a generar sobre el recurso natural? ¿La contaminación del agua o la contaminación del suelo? Y desde estos conceptos es que empezamos a evaluar nuestros procesos, nuestras operaciones, para poder identificar cuáles son los aspectos e impactos de nuestra organización y después empezar a trabajar sobre ellos. Bien, acá algunos impactos que generan seguramente nuestras organizaciones: aguas residuales, lo que hablábamos recién, generación de efluentes sanitarios, efluentes industriales. Nuestras organizaciones también generan residuos sólidos, que pueden ser orgánicos, que pueden ser recuperables y tienen potencialidad de volver como recursos a los procesos productivos, que pueden ser no recuperables, o sea que tienen que ir directamente a un sitio de disposición final, y que pueden ser peligrosos y requieren un tratamiento específico. Después también nuestras organizaciones pueden generar emisiones a la atmósfera, que pueden ser emisiones gaseosas de, no sé, equipos de calefacción, calderas, emisiones gaseosas de procesos de combustión, de motores, de procesos de pintura, cabinas de pintura, emisiones gaseosas de procesos de generación de energía, calor, vibraciones, ruidos, luz, bueno, todas las posibles alteraciones a la atmósfera que pueden generar nuestras organizaciones. Y después tenemos la otra parte que tiene que ver con el consumo de los recursos naturales, que también es un impacto. Entonces nosotros vemos a nuestra organización con un balance de masas, con cosas que entran, con cosas que se transforman y cosas que salen. De esa manera empezamos a analizarla para poder identificar bien cuáles de todos estos impactos pueden estar dentro de esos procesos. Bien, entonces, como primer paso para las organizaciones interesadas y con lo cual vamos a empezar a trabajar, es con esto que estuvimos hablando hasta recién. Identificación de los aspectos ambientales de nuestras organizaciones a partir de los procesos que se llevan adelante, de las operaciones y demás, y la evaluación de esos aspectos ambientales para ver qué efectos producen a nuestro entorno, o sea, la identificación de nuestros impactos ambientales. Entonces, ese es el primer punto con el que se va a comenzar a trabajar con todas las organizaciones interesadas en llevar adelante sus políticas de gestión ambiental. Entonces, bueno, obviamente para comenzar a identificar estos aspectos e impactos ambientales, ya después les voy a contar un poquito más en detalle los pasos a seguir. Primero tenemos que saber bien cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, cuáles son nuestros consumos. Tenemos que identificar bien y saber bien y entender bien el mapeo general de nuestros procesos, que después nos van a permitir identificar nuestros aspectos y nuestros impactos ambientales. Bueno, y la aclaración que se brinda ahí al final, disculpen, ¿no? La aclaración que brinda ahí al final es que es importante que esta actividad se realice desde la óptica del ciclo de vida de nuestros productos o servicios, o sea, considerar desde que adquirimos la materia prima o el insumo, lo usamos y le damos el destino final a los desechos que generamos. O sea, no centrarnos solo en el proceso de transformación en sí, sino, disculpen. Ahí está, no molesta más. Sino es el proceso de transformación en sí, nuestros ingresos y nuestras salidas. Bien. Entonces ahí hay algunos ejemplos de los aspectos ambientales o las causas que después van a generar un impacto ambiental. ¿Y cuáles pueden ser? Consumo de materias primas, elementos e insumos, los consumos de energía, agua, combustible, generación de emisiones, emisiones de ruido, generación de residuos. Todos esos son considerados causas. Las causas o aspectos ambientales que después me van a generar un impacto ambiental. El impacto ambiental, entonces, ¿qué va a ser? Por ejemplo,
si nosotros estamos teniendo como aspecto ambiental la generación de efluentes o generación de residuos, podemos llegar a tener un impacto ambiental que es el efecto, que es el daño de la flora, la fauna, la contaminación del agua, afectación de la comunidad, agotamiento de recursos, alteración paisajística. Bueno, estos son algunos ejemplos de impactos ambientales generados por esos aspectos ambientales. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve todo esto? ¿A dónde vamos a llegar? Y todo esto te sirve, primero porque te obliga a tener un entendimiento real y concreto de todos tus procesos. Segundo, te obliga a analizarlos y ver qué está pasando dentro de cada uno de esos procesos, de esas operaciones, de esos consumos de recursos y demás. Y después te va a servir para tener ordenado un plan de acción que te permita corregir lo que se pueda corregir, eliminar los impactos que se puedan eliminar o mitigarlos en el caso de que no se puedan eliminar, reducir al mínimo posible el impacto negativo. Y acá algunos ejemplos de esta imagen. Ustedes, si yo les saco todos estos círculos, ven una imagen y yo les podría preguntar qué aspectos y qué impactos ambientales ven, pero bueno, yo ahí les puse algunos para que vean de qué manera se maneja esto. Por ejemplo, los señores que están abajo a la derecha trabajando, ¿qué están haciendo? Generan ruido, ese es el aspecto. Y el impacto ambiental de la generación de ruido va a ser la contaminación sonora. Ahora, si yo considero, o si yo identifico dentro de mi organización este aspecto y este impacto ambiental, voy a tener que tener en cuenta ese impacto ambiental en mi plan de acción para poder ver de qué manera, en este caso no lo voy a poder eliminar porque sí o sí necesito realizar esa tarea, pero sí ver de qué manera lo puedo reducir al mínimo posible. En el caso del volcador, está consumiendo materia prima, recursos naturales, y tiene como impacto el agotamiento de esos recursos naturales. Entonces tengo que ver de qué manera disminuyo el consumo de esos recursos naturales para evitar agotarlos y que duren durante más tiempo. Después tenemos arriba a la izquierda, generación de emisiones de la maquinaria que está trabajando como un aspecto ambiental, y el impacto que eso genera es la contaminación del aire. Todos círculos rojos, todos impactos negativos. Pero también hay un círculo blanco ahí, y yo identifico un impacto positivo. ¿El aspecto cuál es? Y necesito trabajadores para realizar esas actividades. Y el impacto positivo de eso es la generación de empleo, la reactivación económica y demás. Entonces, se analiza todo desde el punto de vista ambiental y social, y se identifican estos impactos que pueden ser positivos y negativos. Una vez que tengo todo el listado armado de aspectos e impactos ambientales de mi actividad, tengo que identificar cuáles de ellos son los más significativos y sobre cuáles voy a trabajar. Entonces, bueno, los pasos a seguir, que un poco los estuvimos viendo recién, es, en primer lugar, bueno, yo decido, entiendo que mi organización necesita, o decido, tomo la decisión de trabajar con la gestión ambiental de mi organización. Bueno, primero y principal tenemos que hacer un mapeo de todas las actividades, los procesos, los servicios de la organización, en donde se contemplan los diferentes estados, las entradas y las salidas de cada operación. Contemplar diferentes estados significa que yo analizo mis procesos, en si es un proceso proyectado, un proceso que va a ocurrir, un proceso que está ocurriendo, o un proceso que ocurrió y que me dejó como consecuencia algún pasivo ambiental que tengo que considerar. Entonces, esto es como primer paso, entender mi empresa, entender mi organización, entender mis procesos, identificar entradas y salidas, es el primer paso. Después empiezo a construir, en base a todo ese relevamiento, mi matriz o mi tabla de identificación de aspectos e impactos ambientales. Es muy simple, es una tabla en donde identifico mis operaciones, mis procesos, y dentro de esas operaciones y esos procesos identificados, identifico aspectos e impactos ambientales que van a tener, positivos o negativos. Y después, a través de una evaluación técnica, se hace se valorizan esos impactos ambientales y se identifican cuáles son los más significativos. Que esos impactos más significativos son los que voy a volcar después en el último paso,
que es el plan de gestión ambiental, que va a contemplar esos impactos significativos y que nos va a obligar a generar objetivos para poder eliminarlos o reducirlos en el caso de que sean impactos negativos. Estos son los 3 pasos básicos, generales, que vamos a encarar cuando llevamos adelante para poder determinar nuestras políticas de gestión ambiental. Así que el que tiene intenciones de empezar a trabajar en eso, como primera medida, empezar a conocer nuestros procesos y empezar a escribirlos y empezar a tener un flujograma armado de todas esas operaciones que se llevan adelante en la organización. El resultado final es es un plan de gestión ambiental que, bueno, llamarlo resultado final en realidad no sería un resultado final porque es un plan que está en constante movimiento. Yo identifico mis impactos, establezco mis metas, mis objetivos, y después tengo que obligarme a la mejora continua. Si yo hoy identifico mis impactos y puedo reducir ese impacto en un 10%, mañana voy a tener que pensar en reducirlo un 5 más, pasado un 5 más y así. El plan de gestión ambiental te permite tener una base sobre la que trabajar y después comenzar a utilizar los resultados o el cumplimiento de los objetivos para continuar inyectándolo a ese plan y lograr la mejora continua. Entonces hay que tomarlo como ese instrumento, yo les marqué en negrita ahí, que nos permite prevenir, corregir, compensar efectos ambientales negativos tanto de la organización y de todos sus procesos. Bueno, esto después se los dejo en la presentación, son los ítems que están incluidos dentro de un plan de gestión ambiental, bueno, lo que hablamos recién, aspectos de impacto, y después, ¿qué hacemos con esos aspectos e impactos? Capacitamos y formamos a nuestro personal sobre qué tienen que hacer para disminuir o eliminar, controlamos que realmente se cumpla lo que nosotros estamos pidiendo que se haga, planificamos mediciones y monitoreos, no sé, yo genero efluentes, esa generación de efluentes tiene como impacto la contaminación del agua o del suelo del lugar donde los estoy virtiendo. Ahora, ¿qué digo? No, tengo que tratar ese efluente. Bueno, pongo una planta de tratamiento de efluentes y después tengo que controlar que ese vertido, que la calidad de ese vertido realmente sea la apta para evitar que ocurra el impacto negativo que es la contaminación. Entonces tengo que planificar medición y monitoreo de ese efluente que yo estoy virtiendo para poder controlar de que realmente se cumpla el objetivo propuesto. De esos controles surgen después, bueno, las no conformidades, los desvíos ambientales que nos permite lograr mejorar continuamente y seguir analizando nuestros procesos para poder identificar nuevos objetivos. Sí, sí. Sí. Una pregunta, a ver si la puedo expresar bien. A ver. El empresario que da comienzo a esto tiene que tener siempre como una especie de norte, una referencia. Yo entiendo que el piso tiene que ser siempre el cumplimiento de la ley, ¿no? Pero en la definición de qué es impacto, hasta dónde es impacto, ¿qué tanto puedo avanzar entre el piso que es la ley y lo máximo que es la norma internacional? Ese acompañamiento, ¿con qué referencia lo hace? ¿Con el acompañamiento de un profesional? Pensando en una cuestión comercial, viendo qué se ofrece de la competencia. ¿Qué referencias va tomando el empresario para saber dónde está parado? Pasa que, bueno, eso depende mucho de cada caso en particular, pero por ejemplo, primero la base, como dijiste vos, está en lograr el cumplimiento legal, ¿no? Una vez que yo genero un efluente y lo trato, y los resultados, la medición que yo hago de mi efluente cumple con los parámetros que exige la ley, yo ya estoy cumpliendo y estoy logrando que mi impacto ambiental se reduzca al mínimo. Ahora, si yo después, por una cuestión de que descubrí que en mi efluente existe un subproducto que puedo reinsertarlo y reutilizarlo como recurso en mi proceso productivo, y no solo le hago un tratamiento para que los parámetros de vertido sean los que me dice la ley, sino que además agrego un proceso para recuperar de ese efluente ese recurso, y bueno, eso ya tiene que ver con este proceso que estamos hablando de mejora continua, ¿no? Y de una decisión de la organización de avanzar en eso. Bueno, y el mismo sistema de gestión ambiental de las normas internacionales te lo pide.
A ver, vos no podés tener una organización que cumple con todos los requisitos legales, que se planteó un plan de gestión ambiental, se puso objetivos y lo mantiene intacto durante 10 años. Y no, vos tenés que ir inyectando a ese plan de gestión ambiental con modificaciones, con ecodiseños, con pensar en los procesos de otra manera para ir mejorando continuamente. Pero eso, bueno, ya queda a decisión de cada organización o por alguna exigencia particular de algún mercado, ¿no? Y de alguna manera todo está normatizado, o sea, siempre el empresario va a encontrar el encuadre legal. Y legal, vos hablas de legislación en sí, leyes, y debería, pero no siempre. No se me ocurre ahora. Por ejemplo, me acuerdo cuando trabajé un tiempo allá en ese momento era la Agencia Córdoba Ambiente, en el gobierno de la provincia de Córdoba. Me acuerdo que en Córdoba en ese momento, hace unos cuantos años atrás, no había legislación específica de emisiones a la atmósfera de ciertos componentes. Entonces, como no existía en la provincia legislación, se tomaba una ley, ni siquiera a nivel nacional existía, se tomaba una ley de la provincia de Buenos Aires, me acuerdo. Que en realidad se tomaba, o la autoridad de aplicación la tomaba como para decir, che, fíjate que no estás cumpliendo, pero no era una ley aplicable directamente, ¿no? Se tomaba de manera referencial. Por eso, en lo que es requisitos legales específicamente, no siempre vas a tener todo regulado. Bien, bien. Y lo último de mi parte, ¿no? Sí. En esta interrupción. Normalmente el cumplimiento de la ley es el piso, pero dado digamos, la velocidad con la que avanza esta materia, lo nuevo que es para muchas empresas, para lo lejos que están algunas empresas, parecería ser como que es algo alcanzar el cumplimiento de la ley, en lugar de ser el piso del cual arrancamos. O sea, vos por tu experiencia entendés que hay que llegar a eso, ¿no? Camino a eso. Y viste la anécdota que conté antes de empezar, una empresa local que quería certificar ISO 14001, imagínate, se puso como objetivo certificar ISO 14001, y esta mañana me llamó y me dijo, no, Gise, antes de mirar hacia ahí, tengo que mirar y cumplir con la ley. Primero tengo que cumplir con la ley, después me voy a ir a cumplir con una norma internacional. Sí, aunque parezca algo que no tendría que ser, porque lo ideal que sería que todas las organizaciones que están trabajando ya cumplan con la ley, porque se supone que si no están cumpliendo con la ley no deberían poder trabajar, ¿no? Sería así, pero no es así en la práctica. Así que lo recomendable siempre es encarar las cosas pensando primero en lograr el cumplimiento legal, que no deja de ser después, porque después aparece en la mesa de discusión un montón de cuestiones, ¿no? Porque vas a tener organizaciones que te dicen, ¿y para qué voy a cumplir con esto si nadie me lo va a venir a controlar? Y bueno, ocurre. Pero bueno, tiene que ver también con todo esto que venimos hablando de la decisión de la gerencia, de los dueños, de la organización, para empezar a trabajar las cuestiones ambientales, pero desde otro lugar, más allá de que el objetivo es el cumplimiento legal, que sea realmente a conciencia y que no sea porque sí, o para chicanear, en realidad tiene que ser a conciencia, porque en definitiva en el entorno estamos todos, o sea, yo dueño de una organización, contamino el suelo, el agua y el aire, y después vivo en la población vecina que seguramente está tomando agua de ese lugar. Entonces, hay que verlo así, ¿no? Tiene que ser realmente a conciencia. Ahí Leonardo comentó sobre responsabilidad social empresarial, claro, exactamente. Y hay normas internacionales también sobre responsabilidad social empresarial. Y sumado a la mayor competitividad que nos puede dar, ¿no? El cumplimiento. O sea, porque Obviamente. puede tener un impacto comercial, porque podemos generar un aprovechamiento de los subproductos. Sí. Te abre un montón de puertas. También el mismo cliente muchas veces
simplemente para poder cotizar un producto, te pide ciertos requisitos y dentro de esos requisitos está el cumplimiento legal ambiental o está la certificación de un sistema de gestión ambiental. Ya se está incorporando cada vez más esa serie de requisitos a los mercados, a los clientes. Y no solo internacionales, ¿no? Ya a nivel local, a nivel nacional, ya se van tomando y bueno, y son filtros. Entonces es importante estar ahí para poder conseguir nuevos mercados o mantenerse en los mercados en los que ya estamos. Bien. Ya estamos terminando. Esto es importante con respecto a ese resultado que vamos a obtener, que es un plan de gestión ambiental, que es plantear las acciones medioambientales que tengo que llevar adelante para poder mitigar, reducir o eliminar nuestros impactos ambientales. Y ese plan de gestión ambiental tiene que estar pensado bajo este concepto: planificar, hacer, después tenés que verificar y controlar, y después ajustar. Entonces, de esa manera se cumple ese círculo que hablamos, que hace que nuestra organización esté siempre en ese proceso de mejora continua. Bien. Este es el ciclo: planificar, hacer, verificar y actuar. Y ajustar, perdón. Entonces, en la planificación, que es la primera etapa, se identifican aspectos de impactos ambientales y se definen los objetivos. Después implemento acciones para poder lograr esos objetivos. Y después, como los últimos pasos, verifico que esas acciones implementadas realmente hayan cumplido los objetivos, y si no los cumplieron, genero un ajuste en el sistema para que realmente se pueda cumplir ese objetivo, a través de controles, verificaciones y demás. Bueno, este es un ejemplo de un plan ambiental, una planilla, en donde tiene algunos conceptos que tenemos en cuenta. Se colocan, se agrega, obviamente, se colocan responsables, plazos de ejecución y demás, y se lleva como un panel de control y de seguimiento de nuestro sistema de gestión ambiental. Ojo, todo esto, yo lo comento así, lo hablo como un primer paso, pero lograrlo tampoco es tan sencillo. Es un proceso que lleva su tiempo, que necesita de la decisión política, de la gerencia, realmente la conciencia y la decisión real de llevar adelante estos procesos, y después de los tiempos de implementación y control. Todo es un proceso, pero que inicia en primera medida con dos aspectos fundamentales, que es el conocimiento de nuestros procesos y el cumplimiento legal como base para después implementar estos sistemas de mejora continua. Bien, hasta acá llegó la parte técnica, digamos, de todo esto. Siempre dejo esta frase que me gusta mucho, pero que tiene que ver con esto, ¿no?, que venimos hablando y con la charla que se terminó dando al final. Justamente ir trabajando o ir llevando adelante procesos de manera seria. Si realmente nos subimos a este tipo de actividades para nuestras organizaciones, tienen que ser pensadas desde ese lugar, que sea algo serio, que sea algo aplicable para la organización, que sea algo que se pueda concretar y que se pueda realizar, y que nos mantenga motivados para seguir mejorando y lograr los objetivos que cada uno se propone, dependiendo del tipo de organización, del tamaño de organización, o del objetivo fundamental de cada organización en relación a la gestión ambiental que lleva adelante. Bien, no sé si están ahí, si tienen alguna sugerencia, consulta o quieren hacer algún aporte. Bueno, hasta acá llegó mi presentación. Estamos en la parte filosófica después de la frase. Sí. ¿Vos creés que esto va a venir, si es que va a venir, digamos, si vamos a detener este proceso de contaminación, calentamiento, de la mano del mercado, no sé, de la normatividad, de la encíclica Laudato? ¿Por dónde viene esto para que se produzca el cambio? ¿Podrá ser el mercado el que tiene la punta del ovillo para que
digamos, la gente empiece a reclamar productos que sean amigables con el medio ambiente y eso genere una plusvalía, y entonces las empresas se enganchen y así empiece a cambiar el círculo, porque me da la sensación de que al día de hoy este proceso de crecimiento económico sin sustentabilidad va como decreciendo, ¿no? O sea, como que estamos atrás de la pelota todavía. Sí, sí, y a ver, yo desde mi pasión por el ambiente, por el cuidado del ambiente y demás, me encanta pensar de que esto realmente, de que esto realmente se entienda, de que quienes tengan que tomar las decisiones importantes las tomen, pero que sea realidad. Yo por ahí veo, bueno, la última cumbre que se hizo ahí en Escocia, eh, y a veces veo cosas que me motivan y a veces veo cosas que me desmotivan, porque yo no puedo pensar como, por ejemplo, el presidente de uno de los principales países, tanto consumidores de recursos como generadores de residuos, como lo es Estados Unidos, haya estado y haya dejado filmar, que lo filmaron durmiendo en en una conferencia. O sea, esas cosas, la verdad que me desmotivan mucho porque pienso que justamente de ahí tiene que surgir el principal peso y la principal tracción para que estas cosas ocurran. O sea, si un líder mundial en donde se concentra la mayor parte del poder no se toma esto en serio, y es difícil que nosotros como consumidores podamos hacer algún cambio significativo. Quizás lo podamos hacer en nuestro entorno pequeño, pero que sea un cambio significativo a nivel mundial requiere del compromiso real de los líderes y de ahí para abajo del resto, de los que conformamos todo el proceso productivo y de consumo. Y naturalmente, si no hay Y la verdad liderazgo, que, sí, la verdad que me parece, a veces me da miedo pensarlo porque estamos hablando de tiempos muy cortitos, estamos hablando de 10, 20, 30 años en donde van a empezar a faltar muchos de los recursos naturales que hoy estamos utilizando para producir, y, y realmente no sé qué va a pasar porque hablar de 20 años es como que ya está, lo tenés acá arriba, no sé si va a haber alguna transformación real en tan poco tiempo, ¿no? Realmente asusta, pero bueno, esperemos que gane la otra parte, que es la parte del optimismo y que realmente ocurran los cambios que tengan que ocurrir. Nosotros vivimos en un país donde estamos rodeados de recursos naturales, donde todavía no somos grandes consumidores de recursos ni grandes generadores de residuos, pero eso no quita que empecemos a trabajar para cambiar cosas. Pero antes que nosotros, hay otros países que deberían empezar a trabajar de manera real y concreta para que el cambio sea significativo a nivel mundial. totalmente que sí. En temas, digamos, si todos los países crecen hoy al 5 o 6%, que es por ahí lo deseable, es difícil, ¿no? Entonces va a venir, tiene que venir de la mano inevitablemente de algún cambio cultural también. Y Sí, ahí aparece, para los cambios culturales, aparece a través de la figura de los líderes mundiales, ¿no? Y el poder que tienen exactamente. hacia abajo para volcar con el ejemplo. Que volvemos a la frase de Gandhi. Sí, Así que, bueno, exactamente. Lo que pasa es que eso, o sea, esos cambios se logran, yo creo que se van a lograr. El tema es que no sé si el logro de esos cambios tenga que ver con el poco tiempo que queda de algunos recursos que necesitamos para subsistir. Entonces, es ahí en donde veo la ruptura. Ojalá que se puedan lograr antes de tiempo y que realmente podamos ver los buenos resultados. bueno, estamos haciendo nuestro aporte con este programa. Empresas participando de este curso y ahora en los próximos días dispuestos a recibirte para replantearse o reformularse algunas cuestiones ambientales hacia adentro de su empresa en un país complejo, en una economía compleja, en un contexto complejo. La verdad que es súper valorable que además de todo lo que deben estar pensando y corriendo por sus propias empresas estén pensando en esto. Creo que no, debería ser la cuota de optimismo para que nos quedamos al final, ¿no?
Así que, bueno, ahora en estos días ya los tutores están contactándose con las empresas para que cada una vaya haciendo sus contactos particulares a su vez con los consultores. La idea es que de acá a fin de año tengamos algún de parte digamos, de una mirada interdisciplinaria, que cada empresa tenga de los 3, 4 tutores donde va a poner foco según sus restricciones, alguna hoja de ruta, un pequeño diagnóstico del estado de situación, y que el año que viene empecemos a ver ya cómo empieza a desandar el camino de esa hoja de ruta que nos planteamos con los consultores, para que las empresas sean más competitivas y que esa competitividad venga a su vez de la mano de empresas más sustentables, que son dos caras de la misma moneda, porque también eso los hará seguramente más competitivos. Así que, bueno, Gise, muchísimas gracias, siempre clarísima. Y bueno, nos seguimos viendo ya más personalmente, con los tutores, conmigo, con vos, para empezar a trabajar. Bueno, gracias a todos, espero que no se hayan dormido. Y ya después cuando nos veamos particularmente con cada uno, avanzaremos concretamente con las necesidades particulares de cada organización. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Nos Chau, vemos. chau. Adiós.